Hola, buenas tardes, mi nombre es José Alfonso López Blanco, mi matrícula es A01236245 y esa es mi exposición del examen argumentativo oral de la materia Análisis de Circuitos Eléctricos T1020. Entonces, bueno, vamos a analizar el siguiente circuito usando el método de nodos y supernodos. Sabemos que un nodo es el conjunto de dos o más ramas, por lo que podemos decir que aquí tenemos el nodo de A, acá tenemos otro nodo, a nombrarlo de B, y acá tenemos un tercer nodo que es de C. Asimismo, también tenemos el nodo de referencia. Dado que aquí hay una fuente de tensión o de voltaje entre el primer nodo y el nodo de referencia, podemos concluir que sería equivalente a esa misma fuente, es decir, VA es igual a 5 volts. Ahora tenemos que definir el sentido de las corrientes. Sabemos que el sentido de las corrientes va de más a menos, por lo que en esta malla la corriente 2 circula hacia la derecha. Similarmente, acá I3 va hacia la derecha y en estas dos mallas I1 circula hacia abajo, asimismo I4. Ahora podemos definir que el voltaje en B es equivalente a Vx, dado cómo circula la corriente. Y también podemos definir que la diferencia entre el voltaje en B y el voltaje en C es de 5 volts. Vamos a poner esa expresión aquí. Entonces, ahora en base a la ley de Ohm, que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por resistencia, despejamos por la corriente y obtenemos que equivale al voltaje sobre la resistencia. Aplicamos el método de nodos por cada corriente y, por ejemplo, tenemos aquí la primera ecuación. Para ir, la corriente de I2 vendría siendo el voltaje en A menos el voltaje en B sobre la resistencia por la que circula, que es de 30 ohms. Pero sabemos que B, el voltaje en B, es equivalente a Vx, todo lo discutimos ahí. La segunda ecuación vendría siendo el voltaje en B menos el nodo de referencia, que técnicamente se considera 0, entonces nada más VB o Vx sobre la resistencia de 45 ohms. La tercera ecuación vendría siendo la diferencia entre VB y VC, o sea, Vx menos VC sobre la resistencia por la que pasa, que es de 54 ohms. Y finalmente tenemos el voltaje en C menos el nodo de referencia, es decir, 0, sobre la resistencia de 24 ohms. Dadas nuestras expresiones, ahora pasamos al método de supernodos. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, tenemos una fuente de voltaje independiente entre dos nodos no definidos. Entonces vamos a circular esta parte que vendría siendo el supernodo. Y esa resistencia desaparece junto con el supernodo. Entonces, al reescribir el circuito, podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, que nos indica que lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, ¿qué es lo que entra en el supernodo? Bueno, entra la corriente I2 más esta corriente de 1/4 ampere, y lo que sale vendría siendo la corriente I1 más la corriente de I4. Ahora, tenemos esta expresión para la ley de Kirchhoff de corriente, sustituimos estos valores dentro de la expresión. Entonces esto vendría siendo para I2. Más esta constante de 1/4, y luego I1 vendría siendo esta, de x sobre 45, más I4, que vendría siendo esta. Pero aquí tenemos dos incógnitas. Para resolver esta incógnita, sabemos que el BC lo tenemos en esta expresión. Entonces podemos despejar BC y obtenemos que BC es igual a BB menos 5. Entonces esta parte lo podemos reescribir de tal manera que sea BB menos 5. Ahora podemos poner esta ecuación en una calculadora, algún programa, y obtenemos eventualmente un valor numérico para Bx. Y una vez que tengamos este valor, sería el valor de BB, y lo sustituimos dentro de esta ecuación, y ahora ya obtenemos el voltaje por cada uno de los nodos. Y una vez que tengamos estos tres datos, ahora lo podemos volver a sustituir acá y calcular cada corriente del circuito. Y ese sería un análisis general del circuito usando un método de nodos y supernodos. Muchas gracias.